Paso al siguiente punto, hermano. El punto más importante aquí de la enseñanza, el punto número 4. ¿Cómo remediar el pecado, hermano, con una ofrenda? Cuando yo les explicaba a ustedes los significados de las palabras Hatá y Acham. Hatá y Acham son dos palabras hebreas usadas para hacer referencia al pecado. Pero yo les explicaba, hermano, que la palabra Hatá tiene varios significados. No solamente significa pecado, significa ¿qué? Asumir culpa, significa restituir. Y también yo les decía, hermano, que significaba ofrenda, significaba expiación, significaba purificación. ¿Por qué tiene esos significados? Bueno, el Eterno nos está enseñando a través de una sola palabra, Hatá, por ejemplo, que el pecado necesita ser ¿qué? Purificado. El pecado necesita ser expiado. Para resolver el pecado necesitaba ¿qué? Restitución. Asumir la culpa, asumir la responsabilidad. Y también la palabra Hatá, les dije a ustedes que significaba ofrenda. El Eterno nos estaba diciendo para tú resolver tu problema de pecados necesitas dar una ofrenda, ofrecer una ofrenda. Y de esa ofrenda voy a hablar en este punto, en el punto número 4. Acuérdense que yo le he dicho a ustedes, hermanos, que la iglesia entiende por ofrenda un billetico que se echa en la cesta. Eso es el concepto de ofrenda, ¿verdad? Y lo cierto, hermano, es que si no hay ofrenda, no se remedia el pecado. Y el pecador sigue con su culpa, con su pecado. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Supóngase que el pecado es un bulto. Ustedes han visto la película del peregrino, que lleva un bulto, que son los pecados. Imagínate que usted tiene un bulto, hermano, que son los pecados suyos. Entonces usted se lo lleva al Señor. ¿Y sabe qué Él me dice? A ver tu ofrenda. Porque la ofrenda es parte de la solución del pecado. Recuerde que Hatá significa ¿qué? Asumir su responsabilidad. Señor, asumo mi responsabilidad. Estos son mis pecados. O sea, no echarle la culpa a otro, ¿verdad? Pero Hatá también significa expiación. Yo voy a Él, a Yeshua, al Mesías, voy ¿por qué? Por una expiación. Porque Él hizo la expiación. Él pagó el precio con su sangre, ¿verdad? Él es la expiación. Pero Hatá también significa purificación. Necesito una purificación. Hatá también significa ofrenda. Y Él me va a decir, a ver tu ofrenda. Entonces yo saco un billetico. A ver, ¿dónde está la cesta para echarle el billetico? No, eso no es así. Porque la mente, hermano, que tenemos nosotros, nuestra mentalidad infantil. Nosotros somos como niños, allá como dice Hebreos capítulo 5, al final. Que ustedes todavía son como niños. Hay que darles leche todavía. Si no hay ofrenda, no hay perdón, no hay remisión de pecado. Y de eso es lo que yo quiero hablar. Comienzo por lo siguiente. Tiene que concentrarse, hermano, si no se va a perder, porque esto es profundo. Todo proceso de reparación de pecado requería mínimo 2 sacrificios. Escucha lo que estoy diciendo, mínimo 2 sacrificios. Aquí lo anoté. Sacrificio requerido. Primero, o número 1, expiación. Y número 2, holocausto. Y se lo voy a decir por la palabra. Dice Levíticos 8:14, por ejemplo, dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Levíticos capítulo 8 habla del proceso de la consagración de los levitas. Pero hermano, antes de que alguien sea consagrado, tiene que ser ¿qué? Purificado. Tiene que haber una santificación, tiene que haber un perdón, tiene que haber una limpieza total, hermano, de esa persona. Y eso fue lo que se hizo en Levíticos capítulo 8. Y allí se le dio instrucciones a Aarón para que hiciera una expiación. Dice allí, Levítico 8:14, luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Número 1, expiación, ¿verdad? Ahora vamos a leer el Levítico 8:18. Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. O sea, ¿cuántos sacrificios hay ahí? Hay 2. Uno era ¿qué? Un becerro, y el otro era ¿qué? Un carnero. El becerro era para expiación y el carnero era para holocausto. Luego dice en el 8:18, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. ¿Cuántos animales eran requeridos para una consagración completa? 2. ¿Cuántos sacrificios se requerían para una consagración completa, una restauración completa? 2 sacrificios. Busco otro ejemplo, Levítico 9:2. Levítico capítulo 9, hermano, es una palabra, es un capítulo completo que enseña cómo preparar a un pueblo para que reciba la gloria del Eterno sobre ese pueblo, para que baje la gloria del Eterno sobre ese pueblo. Pero para que la gloria del Eterno baje sobre ese pueblo tiene que ser ¿qué? Purificado, santificado. Y eso es lo que explica Levítico capítulo 9. Dice allí, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai.
¿Cuántos sacrificios habían aquí? 2. Uno para expiación y otro para holocausto. Leo otro ejemplo, Levítico 16:3. En el día de la expiación nacional, el día de Yom Kippur, una fiesta nacional, donde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por todos los pecados del pueblo, ¿verdad? Eso está en Levítico 16, está el procedimiento. Pero mire lo que dice 16:3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Cuántos sacrificios hay ahí? 2. Levítico 5:7, hay otro ejemplo, hermano, donde la persona no tenía dinero. Imagínese, hermano, usted tenía que, en su rebaño, usted tenía que tener un becerro y un carnero. Pero si usted era pobre, si usted es pobre, lo que tiene son gallinas y palomas, hermano. ¿Se entiende? Y los ricos pues tenían ganado, tenían ovejas, tenían vacas, tenían camellos, asnos. Entonces dice el Levítico 5:7, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió, dice, 2 tórtolas o 2 palominos. Luego dice, el uno para expiación y el otro para holocausto. ¿Por qué yo le hablo estas cosas, hermano? Le tengo que hablar porque eso es la palabra, ¿sí? Porque yo tengo que usar la palabra para explicar todo. Y quiero aclarar algo, hermano, el libro de Levíticos no está descontinuado. Esa palabra está ahí, si no, entonces usted tendría que arrancar de su Biblia el libro de Levítico, arrancar todas las hojas, ¿sí? Como diciendo, no, esto no sirve, no, es un error, eso es parte de la palabra del Eterno. Y el libro de Levítico en perfección explica las ofrendas, explica sobre la expiación de los pecados, explica cómo dar remedio al pecado, explica sobre la santificación, sobre la purificación. Ahí está la enseñanza más profunda sobre eso. Ahora fíjese, hermano, voy a explicarle algo también. Levítico capítulo 1 habla de un tipo de ofrenda, una ofrenda. ¿Cómo se llamaba esa ofrenda o se llama esa ofrenda? Holocausto. En hebreo, olá. Levítico capítulo 2 habla de otro tipo de ofrenda, la ofrenda mijá, pero es una ofrenda vegetal. Levítico capítulo 1 habla de una ofrenda animal, donde había muerte, pero en Levítico capítulo 2 no había muerte porque era una ofrenda vegetal. Otro propósito. Pero Levítico capítulo 4, hermano, y 5, 4 y 5, habla de otro tipo de ofrenda. ¿De qué tipo de ofrendas? De ofrendas de expiación. De expiación. O sea que cuando usted iba a dar una ofrenda de expiación, usted lo seguía conforme a lo que está escrito ¿dónde? Levítico capítulo 4, capítulo 5. También, hermano, en capítulo 6 habla de la expiación. Pero si usted iba a dar una ofrenda de holocausto, se tenía que guiar por el Levítico capítulo 1, que es distinto, hermano. No es lo mismo holocausto que expiación, son dos cosas distintas. Eso es lo que yo quiero aclarar. Una cosa es holocausto y otra cosa es expiación, ofrenda de expiación. Pero también quiero aclarar algo, de acuerdo a lo que dice Levíticos 1:4. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Opcionalmente, hermano, el holocausto también permitía remediar un problema de expiación. Pero para resolver específicamente un problema de expiación se tenían que usar los procedimientos indicados en Levítico capítulo 4, 5 y 6. Son 3 capítulos específicos que hablo de expiación. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto, hermano? Porque cuando yo voy a pedir perdón al Eterno, yo necesito entender esto. Si yo no entiendo esto, yo no voy a poder entender el proceso de la justificación. Usted sabe que cuando yo soy un pecador, yo necesito ir al Eterno, hermano, por perdón para ser justificado. Pero en ese proceso de justificación ocurren cosas. Ocurrían cosas en el pasado, cosas complejas, por supuesto. Eso lo entendía perfectamente, hermano, el sacerdote. Y el pueblo también tenía que entenderlo porque para eso estaba la Torá. El sacerdote tenía que explicárselo al pueblo. Y hermano, para uno poder obtener el perdón del pecado, uno necesita conocer ese proceso. Es igualito como cuando usted va a un tribunal. Pregunto, si usted va a un tribunal porque está siendo juzgado por una situación, usted no está obligado, número 1, a buscarse un abogado. Número 2, a realizar gestiones. Número 3, a buscar todos los contactos, todas las asesorías, todos los consejeros, todo lo que usted pueda para salir librado de su problema. Claro que sí. Igual sucede, hermano, cuando usted comete pecado. Usted tiene que buscar todos los recursos, toda la información necesaria para que usted salga librado de su pecado.
Así ocurre, hermano. Lo que pasa es que esto se ha hecho tan fácil. El pecar, hermano, se ha hecho muy fácil para la iglesia. Por eso que la gente peca todos los días. Y peca muchas veces todos los días, porque pecar es fácil. ¿Qué pasaba cuando un hebreo pecaba? Hermano, eso era un tremendo dolor, hermano. Primero, de que su rebaño iba a menguar. Porque él tenía que llevar, hermano, 2 animales de su rebaño. Uno para holocausto y otro para ¿qué? Expiación. ¿Qué pasa si usted tiene un rebaño de 100 animales y en un mes comete 50 pecados? ¿Qué pasa con su rebaño? Se acabó su rebaño. Tiene que ponerse a criar palomas ahora, hermano. ¿Usted entiende, hermano, las consecuencias del pecado en el pasado? Para un hebreo no era fácil pecar. Ellos luchaban para no pecar, hermano, porque el que pecaba era pobre. El que pecaba era pobre. Y el que no pecaba tenía grandes rebaños. ¿Se entiende? ¿Cómo se comparaba, por ejemplo, la santidad de un hebreo entre un hebreo y otro? Pues mírale el rebaño. Si tiene muchos ganados, ese es un varón santo. ¿Se entiende? Por ejemplo, Abraham, dice la Escritura que Abraham tenía ¿qué? Riquísimo, porque era un varón santo. Pero si usted miraba un rebaño pequeñito de 10 animales, 15 animales, este es un pecador, un testarudo. ¿Sí entiende, hermano? Esa es la cultura, una cultura santa. Pero ¿cuál es la cultura nuestra en este tiempo? Que es fácil pecar, no hay consecuencia, nadie va preso, nadie paga multa, nadie hace nada. Y por eso el pecado se ha multiplicado, hermano. Esa es la verdad. ¿Y usted cree, hermano, con este desastre de lo que está pasando en la iglesia, el Eterno va a hacer algo en Venezuela así con este desastre? No, hermano. El Eterno tiene que traer revelación. Todo tiene que cambiar. Ok, continúo aquí la explicación. Voy a explicar algo importante. Fíjese, hermano. Cada vez que se hacía una expiación, o sea, cuando yo cometí un pecado, yo iba al sacerdote, mira, yo cometí este pecado, necesito que se me haga la expiación. El sacerdote ordenaba llevar un animal hembra. Escuche lo que estoy diciendo. Un animal hembra, una cabra, una cordera, o una oveja, o una becerra. ¿Sí? Tenía que ser hembra, hermano. ¿Y eso era capricho del Eterno? No, hermano, ahí había una enseñanza. Ahorita se lo voy a explicar. Pero cuando era holocausto, ¿era qué? Macho. Vamos a leer. Dice Levíticos 1:3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Fíjese la diferencia. Voy a explicar aquí, hermano, por qué tenía que ser macho el holocausto y por qué tenía que ser hembra la expiación. Y ahí es donde está la revelación de la diferencia. Fíjese, hermano, hay algo interesante en el hebreo. Esto para entenderlo, hermano, hay que irse al hebreo. Si yo lo trato de entender con la escritura traducida en un lenguaje babilónico, o sea, en un lenguaje de confusión, eso yo no lo voy a entender nunca, hermano. ¿Qué pasa, hermano, con el hebreo? La palabra macho, aquí yo lo escribí, a ver, la palabra macho o varón es sacar. Pero esta palabra yo se la expliqué ya, ¿verdad? Sacar también, ¿qué significa? Cuando yo hablé a ustedes de la ofrenda memorial, de la ofrenda recordativa, ¿sí? De la ofrenda minjá, de la torta, ¿sí? Cuando yo les hablé de la ofrenda de la torta es una ofrenda ¿qué? Sacar, una ofrenda memorial. O sea, que el propósito es ¿qué? Traer un recuerdo, ¿sí? Traer un recuerdo. En hebreo, varón es sacar, pero la palabra sacar no solamente significa macho o varón, también significa recuerdo. ¿Sabe qué? El Eterno estaba diciendo, el holocausto es para que tú recuerdes algo. Hay un parecido, hermano, entre el holocausto y la ofrenda minjá, la ofrenda de la torta. ¿Por qué? Porque esa ofrenda fue constituida con el propósito de ¿qué? De que esa persona que ofrecía el holocausto recordara algo, ¿sí? Más que recordar. Ahorita le voy a explicar qué es lo que tiene que recordar. Pero más que recordar, hermano, esa palabra sacar también significa secretario. Significa alguien que lleva registros en un libro. ¿Qué significa holocausto, hermano? ¿Sabe qué significa? De que tú tienes que llevar nota, tienes que llevar cuentas, tienes que llevar un control, tienes que llevar un registro, tienes que llevar un recuerdo, como cuando usted toma las fotos, ¿verdad? Y las mete en un álbum, ¿verdad? Bueno, el holocausto era para eso, para que usted recordara cosas. Mire, ¿dónde aparece la palabra sacar? Éxodo 28 dice, acuérdate, dice, del día de reposo para santificarlo. O sea, la palabra sacar me llevaba ¿a qué? A las cosas que tenía que recordar, acordarme de lo que tenía que cumplir. Dice Deuteronomio 24:9, acuérdate de lo que hizo Adonai tu Dios a María en el camino. ¿Qué hizo Adonai a María en el camino? La volvió leprosa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona ofrecía el holocausto, el Eterno mandaba a leer todos estos textos.
el Eterno le decía al sacerdote, lee todos los textos donde aparezca la palabra sacar. A ver, vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque el día de reposo, hermano, es un día donde el Eterno nos enseña. Acuérdate que para hacer la guerra al pecado se necesita mucha ¿qué? Enseñanza. Acuérdate de lo que hizo Adonai, tu Dios, a María en el camino. Acuérdate que si tú sigues pecando, el Eterno te puede castigar con una ¿qué? Con una lepra. ¿Sí vio? Ahí está el mensaje. Mira lo que dice Éxodo 13:3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria, recuerda, aparece recuerda, de este día en el cual habéis salido de Egipto. Acuérdate de que yo te he sacado ¿de dónde? De Egipto. Y si el Eterno me sacó de Egipto, ¿qué hago yo en Egipto otra vez? ¿Y el que peca está dónde? Sí, eso. Entonces el Eterno dice, acuérdate que yo lo saqué de Egipto. Usted no tiene por qué hacer lo que hacen los egipcios. Yo te aparté para que seas santo, ¿verdad? Números 15:40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seas santos a vuestro Dios. O sea, el Eterno nos recuerda que tenemos que guardar ¿qué? Mandamientos. Entonces, hermano, que cuando el sacerdocio le decía a la persona, tráigame un varón, un macho, un sacar. La persona, ¿sacar? Sacar es que tengo que acordarme de todas estas cosas, de guardar el día de reposo, acordarme que el Eterno me puede castigar con una lepra. Si yo sigo en el desorden, si sigo pecando, me tengo que acordar ¿de qué? De los mandamientos. Acordarme de que salí de Egipto. Solamente esa palabra, hermano, mire todo lo que traía recuerdo. Lo que tenía que traer a memoria una persona que iba a ofrecer un holocausto. Solamente esa palabrita, ¿no? Sacar. Ya entendimos por qué tenía que ser macho, tenía que ser sacar, ¿sí? Ahora voy a explicarle por qué tenía que ser hembra la expiación. En el hebreo, la palabra hembra es nekevá. Aquí está escrito, hermano, nekevá. Esa palabra nekevá es de la misma familia o de la misma raíz de esta palabra nakaf. Nakaf, esta que está aquí. Y hermano, mientras yo estudiaba esto, es impresionante cómo el Eterno en su palabra dejó misterios. Yo no sé si los hebreos entendían esos misterios. Para mí es más fácil entenderlo ahora, porque ya se cumplió. Pero eso estaba ahí para que se cumpliera en el futuro. Eso ya se cumplió y para mí es fácil entenderlo porque ya se cumplió. Pero cuando le decía en la expiación, tráeme una hembra, voy a nombrar unos textos. Mire, Levíticos 4:28. Dice, luego que conociere su pecado cometido, traerá por su ofrenda una cabra. Una cabra, o sea, tiene que ser hembra, ¿verdad? Una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Oye, qué extraño, ¿verdad? Para el holocausto tiene que ser macho y para la expiación tiene que ser hembra. Y ahorita le voy a explicar el misterio. Levíticos 4:32, y dice, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, dice, nekevá, hembra sin defecto traerá. Ahí sí dice la palabra hembra, porque es que allá aparece cabra. En cambio aquí aparece ¿qué? Hembra, ahora sí la palabra, o sea, aparece nekevá. Ahora, usted sabe que cuando ellos escuchaban la palabra nekevá, el Eterno quería enseñarles algo importante en relación a la expiación. Y yo me puse a buscar, hermano, el significado de la palabra nakaf, esta que está aquí. Y esa palabra es medio extraña, porque no tiene un significado preciso, tiene varios significados distintos. Pero, ¿saben cuál era el propósito de esta palabra? ¿Sabe cuál era el propósito de esta palabra, nakaf? Que se deriva de ¿qué? De nekevá, ¿verdad? De hembra, ¿sí? El propósito de esta palabra era decir, este animal que es hembra, nekevá, yo lo mando a sacrificar, hembra para expiación. ¿Por qué? Porque él es un modelo, una sombra de lo que va a padecer el Mesías en el futuro, lo que va a padecer el Mesías en el futuro. Y voy a leer unos textos donde aparece esta palabra nakaf. Fíjense, hermano, lo que dice aquí. Y ustedes me van a decir si se refiere al Mesías o no. Números 1:17 aparece la palabra nakaf y dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron
designados o apartados por sus nombres. O sea, cuando dice designado o apartado, ¿sí? Dice que fue apartado, varones apartados, ¿ok? Un varón designado o un varón apartado, un varón señalado, es lo que dice ahí. Paso a otro texto. Si quieren anoten los textos, ¿no? Primero número 1:17. Paso al otro texto. Dice, Primera de Crónicas 16:41, aparece también la palabra Nakaf. Dice lo siguiente, y con ellos Emán y Jedutún y a otros escogidos, dice, apartados o designados o declarados por sus nombres, dice, para glorificar. O sea, fue apartado o designado ¿para qué? Dice, para glorificar a Adonai. ¿Ve? ¿Para qué fue apartado? Para glorificar a Adonai. Ya leo dos textos, ¿no? Voy a seguir leyendo. Segunda Reyes 18:21 aparece otra vez, pero con otro significado. ¿Sabe cuál es el significado que tiene aquí? Mano traspasada. Su mano fue traspasada. Dice aquí, mire. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. ¿Traspasará qué? La mano, su mano. Y cuando dice traspasada o traspasará, ahí aparece otra vez la palabra Nakaf. O sea, ahí el Eterno otra vez el texto está diciendo que su mano será ¿qué? Traspasada. Sigo leyendo. Primera de Crónicas 12:31. Dice, de la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados o apartados por lista, mencionados, ¿verdad? Por lista para venir a poner a David por rey. O sea, varones designados para poner a David por rey. ¿Qué significa eso? Un varón designado para restaurar el reino de ¿quién? ¿El reino de quién? De David. Y él no fue designado para ser rey por siempre, del linaje de quién? Del linaje de David. ¿Ok? Mire lo que dice este otro. Proverbios 24:24. Ahí tiene otro significado, maldecir. El significado de esta palabra, nakaf, es maldecir. Dice, el que dijere al malo, justo eres, dice, los pueblos lo maldecirán. ¿Sabe qué está diciendo el Eterno ahí? Al Mesías, los pueblos, ¿qué? Lo maldecirán, ¿verdad? Y le detestarán las naciones. ¿Eso se está cumpliendo o no? Al que lo maldijeron los pueblos y al que también lo detestan las naciones, hermano. Y por eso es que él tiene que venir con juicio para que toda rodilla se doble delante de él, porque él es detestado. Esa es la verdad. Aún en su mismo pueblo, hermano, él es detestado. Aunque nos cueste entender eso. Isaías 62:2 también aparece esta palabra. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Adonai nombrará, designará. Ahí está hablando de quién? Del Mesías. Cuando dice nombrará, que la boca de Adonai nombrará. ¿Sí? O sea, el Eterno, hermano, a través de esa palabra, ahí en ese contexto nos estaba diciendo, estoy hablando de Nakaf, o sea, de este animal que se está espiando es sombra de algo que va a ocurrir, de algo que va a ocurrir, de a uno que yo voy a ¿qué? A designar, a uno que yo voy a enviar, a uno que yo voy a nombrar, ¿sí? A uno que van a traspasar en sus manos. Mire lo que dice Habacuc 3:14. Ahí tiene otro significado, dice horadar. El significado es como perforar, como cuando se le abre un hueco, ¿verdad? A una persona se le perfora la piel. Dice, horadaste con sus propios dardos, dice la cabeza, horadar la cabeza. A él no le fue horadar la cabeza con una corona de espina, ¿verdad? Bueno, eso dice ahí Habacuc 3:14. Amós 6:1 habla de alguien como alguien notable entre las naciones. Dice alguien notable entre las naciones. Dice, hay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Dice, los notables y principales entre las naciones. Habla como alguien que notable entre las naciones. ¿Qué quiero decir, hermano, con esta palabra nakaf? O sea, lo que quiero explicar, hermano, es que
ese animal que moría en expiación era sombra ¿de quién? Del Mesías, de uno que sería traspasado, de uno que restauraría el reino de David, de uno que recibiría la maldición de los pueblos, de uno, hermano, que vendría a glorificar al Eterno, como lo dice allí en los textos, ¿verdad? De uno que horadarían su cabeza y traspasarían sus manos. Este animal, hembra, pero lo que pasa es que se utiliza el sexo de hembra por esta palabra, nekevá o nakab, para enseñar, hermano, el propósito de la expiación. Ahora, yo lo que estoy demostrando, hermano, es que el propósito de la expiación era dar un aviso de que la expiación era sombra de algo que se iba a hacer, el Mesías iba a hacer la expiación completa. Pero ojo, el holocausto, no, Él no vino a hacer holocausto. Eso es lo que yo quiero aclarar, hermano. Yo quiero aclarar eso. Él vino a hacer la expiación. Ay, ¿y qué hacemos con el holocausto? Recuerde que para resolver el problema del pecado se necesitan dos sacrificios, la expiación y el holocausto. ¿Quién hizo la expiación? Él. ¿Y el holocausto quién lo tiene que hacer? Yo. Nosotros vamos a hacer el holocausto. Si, hermano, si usted busca el remedio de su pecado, busca perdón, usted está buscando ¿qué? Expiación, ¿sí? Pero el Eterno le va a demandar a usted ¿qué? Holocausto. Quiero explicar algo en relación a la expiación. No siempre la expiación está disponible. La expiación no siempre es garantizada. Recuerde que son dos sacrificios, ¿verdad? Expiación y holocausto. Cuando yo necesito un perdón por mi pecado, la expiación yo la busco en el Mesías, Nakab, el que fue traspasado, el que fue señalado, designado para eso. Pero, en algunos casos, cuando yo vaya por expiación, Él me va a decir, para ti no hay expiación. Y eso es lo que yo quiero aclarar aquí.